Hola, mi nombre es Isoria. En la lujosa fiesta de mi hermana, mi propia madre me llamó inútil, y mi padre ordenó a seguridad que me sacaran como a una extraña. No grité, no lloré. Me fui a casa. Congelé todas las cuentas, cancelé sus viajes y vendí mi participación de $19 millones a sus espaldas. Minutos después, 96 llamadas iluminaron mi teléfono, pero ninguna de ellas dijo lo único que había querido escuchar toda mi vida. Antes de continuar, ¿qué hora es allá donde estás y desde dónde estás escuchando? Déjalo en los comentarios. Quiero saberlo. La fila del Belay se enroscaba bajo el pórtico como una cinta de cromo y perfume. Avancé con el coche y entregué las llaves, tratando de no notar cómo el encargado revisaba la marca y modelo antes de mirar mi cara dentro. El salón de baile estaba cubierto de pan de oro y candelabros. Un cuarteto en la esquina tocaba algo, elegante mientras los camareros flotaban entre los invitados con copas de champán. Era el tipo de sala que te deja claro quién pertenece allí incluso antes de que alguien diga una palabra. Alicela. Falda de mi vestido azul marino y entré. Primos que no me llamaban desde hacía años de pronto recordaban cómo mirar a través de mí. Una tía abuela ladeó la cabeza como si intentara ubicarme en algún anuario del instituto. Las amigas de mi hermana, nuevas ricas envueltas en colores de la vieja aristocracia, se agrupaban cerca del escenario intercambiando cumplidos lo bastante altos como para ser oídos. Isoria, dijo mi madre, apareciendo con una sonrisa que no llegó a sus dientes. Sus perlas eran más grandes de lo que recordaba. Sus ojos recorrieron mi vestido, mis zapatos, mi peinado. ¿Llegaste? Sí, respondí. Feliz cumpleaños para Valeria. Me tomó del codo, guiándome con 2 dedos como si fuera un carrito de compras. Solo trata de no hacer que esta noche se trate de ti. He venido a celebrarla a ella. Dije, y era cierto. Nunca fui a encender un incendio. Fui para ver si aún quedaba algo que pudiera salvarse. Las luces del escenario cambiaron. Una presentación de los logros de Valeria iluminó la pared del fondo, portadas de revistas, cortes de cinta. Galas benéficas, donde yo aparecía 2 filas atrás, sujetando abrigos y bolsos. La gente aplaudía como si fuera misa. Esperé a que mi hermana mirara hacia mí. No lo hizo. Aún así, avancé hacia ella. Pasos corteses, copa en mano. Lista para desearle feliz cumpleaños y irme a casa. Ese era el plan. Mantenerlo breve, mantenerlo limpio. Mi madre se interpuso entre nosotras con tal suavidad que casi solté una carcajada. Eres inútil, Eora, dijo, con una voz amable y lo bastante clara para que las mesas cercanas la oyeran. Quédate en una esquina y no nos avergüences. Fue como una bofetada. Alguien inhaló. Otro dejó su copa sobre la mesa con demasiada fuerza. Un primo se concentró en su teléfono como si hubiera noticias. De última hora en la aplicación del Climate mantuve la sonrisa donde estaba y sentí el bolso morderme la palma. He venido a desearle lo mejor. Dije en voz baja, las cejas de mi madre se alzaron. Sé amable y no cosís una escena. Todos sabemos que eso te cuesta difícil. Tragué la palabra antes de que se alojara en un sitio permanente. Una imagen de otro año cruzó mi mente. Otro escenario, otro discurso, la misma disposición de personas aplaudiendo la idea de familia mientras ignoraban su cuerpo. En aquel entonces, me decía que la paciencia cambiaría algo. Esta noche. La paciencia se sentía como una soga. Valeria se giró con brillo en los párpados, la clase de sonrisa que uno practica frente al espejo. Mamá, ¿todo está bien? Preguntó, ya empezando a alejarse. Todo está bien, dijo mi madre sin apartar los ojos de mí. Entonces levantó una mano, como una directora de orquesta, despidiendo una sección, y mi padre alzó la vista desde la mesa principal. No se molestó en sonreír. No caminó hacia mí, simplemente hizo una seña con el dedo a un guardia de seguridad y dijo con esa voz que usaba en las reuniones de directorio, ella no es bienvenida aquí. Acompáñenla afuera. Un silencio siguió a esas palabras como una sombra. El cuarteto siguió tocando porque eso es lo que hacen los profesionales. Los invitados giraron sus cuerpos para fingir que miraban hacia otro lado, sin perderse el espectáculo. El guardia llegó, respetuoso. Apenado, firme. Señora, murmuró, ¿podría acompañarme? Pude haber preguntado por qué. Pude haber explicado. Pude haber señalado los cheques que firmé. Las noches en que me encargué de la nómina para que las luces siguieran encendidas, en lugar de eso, miré a mi padre desde el otro lado del salón. Él no parpadeó. Relajé la mandíbula hasta formar algo casi parecido a una sonrisa. Pequeña, privada, y asentí al guardia. Está bien. Dije, ya me voy. Mis tacones repicaban sobre el mármol mientras cruzábamos ese desierto brillante. A mitad de camino hacia las puertas, dejé mi copa intacta en una bandeja. El camarero se sobresaltó como si el tallo fuera a explotar. Detrás de mí. Alguien susurró, ¿qué hizo?
Otro respondió, ya sabes cómo es ella. Siempre era más fácil rellenar los espacios vacíos con la peor historia posible de afuera. El aire era más fresco. Honesto. El velé corrió a buscar mi coche. La fuente en la entrada lanzaba diamantes al cielo. Me deslicé en el asiento del conductor. Cerré la puerta y dejé que el silencio pusiera sus manos sobre mis hombros. Me sostuvo allí el tiempo suficiente para escuchar cómo mi propia respiración se estabilizaba. En el tablero, el reloj pasaba de las 9. Si manejaba directo a casa. Todavía podía poner una carga de ropa y fingir que esta había sido una noche normal. Mis dedos no se movieron hacia el encendido. Fueron hacia mi teléfono, no para llamar a nadie. No para defenderme ni pedir explicaciones. Abrí la aplicación del banco y observé cómo se llenaban los números. Cuentas conjuntas que alguna vez acepté por comodidad. Itinerarios de viaje reservados. Con mi tarjeta porque yo acumulaba los puntos. Carpetas de contratos vinculadas a mi correo porque era más fácil si tú lo manejas, cariño. El libro contable de una década de ser útil. Deslicé el dedo por Grecia en junio. Napa el próximo mes. Una suite de hotel en Nueva York que costaba más por un fin de semana de lo que muchos ganan en un mes. El crucero de mi hermana. El viaje de aniversario de mis padres. Una reserva permanente en un restaurante que finge tener código de vestimenta hasta que ve tu apellido. Mi pulgar se quedó suspendido. Esto, pensé, es para lo que creen que sirvo. Dinero silencioso. Un motor invisible, una vena abierta. Si realmente fuera inútil, no sería yo quien sostiene las llaves. Inicié sesión en el portal de inversiones y miré el bloque de acciones que nunca fue un regalo por más que siempre lo llamaran así. 19 millones de dólares atados a un apellido que había aprendido a sobrevivir del mío. No presioné vender. No todavía. Quería sentir primero la forma de la decisión. El velé golpeó suavemente la ventana para preguntar si necesitaba indicaciones. Le hice una seña, encendí el coche y salí a la calle. La ciudad pasaba a mi lado, con neones y luces de freno. Y una pareja paseando un Golden Retriever que seguía volviéndose para lamerles las manos. En un semáforo, miré por el retrovisor. Rímel intacto, hombros firmes, voz estable cuando la probé con una palabra que aún no me pertenecía. Suficiente. En casa, me quité los zapatos. Dejé el bolso sobre la encimera y coloqué el teléfono a su lado, boca abajo. La habitación contuvo el aliento conmigo. Cuando volví a levantar el teléfono, no fue para suplicar ni justificarme. Fue para alinear las fichas de dominó, cuentas, itinerarios, la participación. Si me ven como inútil, entonces no echarán de menos lo que les voy a quitar. Fue entonces cuando hice el primer movimiento. Y no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Tara. Cuando entré al garaje de mi edificio, las luces de la ciudad tenían ese brillo difuso de la madrugada. Salí del coche, aún con el vestido de satén de la fiesta de mi hermana. Mis tacones resonando contra el concreto. El sonido se expandía, agudo, vacío, como el silencio que me regalaron en esa mesa. Entré a mi apartamento. Un espacio limpio y abierto con paredes de vidrio que enmarcaban el horizonte de Austin. Solté el bolso sobre la encimera de la cocina y deslicé los pies fuera de los tacones, dejándolos junto a la puerta, en el momento en que me quité el abrigo. El calor del hogar se asentó a mi alrededor, pero no había consuelo en ello. Solo enfoque crucé hasta la mesa del comedor, donde esperaba mi bolso con el portátil. Mis dedos rozaron el cierre, y por un instante, simplemente me quedé allí, escuchando el zumbido de la ciudad afuera. Si creían que esta noche me había dejado sin poder, estaban a punto de descubrir lo contrario. El rasgar del cierre rompió. El silencio abrí el portátil, su resplandor iluminando mi rostro. Sin dudarlo, solo un clic calmado, deliberado, al iniciar sesión, navegué hasta la plataforma de inversión conjunta. Esa en la que mis padres se apoyaron durante años sin pensar en quién hacía posible ese dinero una por una. Congelé todas las cuentas a las que ellos tenían acceso. El sistema emitió un pitido de confirmación. Cada clic se sentía como sellar otra puerta que ellos daban por hecho que siempre estaría abierta. Luego pasé a las reservas de viaje. Napa Valley para mis padres, un crucero de 2 semanas por el Mediterráneo para mi hermana. Con unas pocas teclas, cada viaje desapareció, una leve sonrisa tiró de mis labios. No tenía ni idea de que la hija desagradecida a la que acababan de humillar también era la accionista mayoritaria silenciosa del negocio hotelero familiar. El mismo negocio que ellos mostraban como su legado mientras disfrutaban en silencio de las ganancias que yo había construido. El cursor parpadeaba en mi siguiente pantalla, la cuenta de corretaje. Escribí el número directo de mi corredor, sujetando el teléfono entre el hombro y la oreja. Era tarde, pero respondió. Con la voz aún somnolienta. Necesito iniciar la venta de mi participación en Merat Haspatelati. Dije, firme y clara. 19 millones. Quiero que se maneje con discreción e inmediatamente se quedó en silencio.
Yesoria. Una vez vendido, no hay marcha atrás. ¿Estás segura? Ese es el punto, respondí, sirviéndome un vaso de agua, mientras él confirmaba la orden. No había temblor en mi voz. Solo la clase de certeza que uno siente cuando ya ha sobrevivido a lo peor del desprecio de alguien. Mientras los trámites digitales avanzaban, salí al balcón. El aire invernal mordía mi piel, y la ciudad se extendía debajo de mí como un ser vivo, en algún lugar allá abajo. Mis padres y mi hermana probablemente seguían riendo tras la fiesta, ese tipo de risa que solo aparece cuando crees que la persona que acabas de apartar simplemente lo aceptará en silencio dentro. Mi portátil emitió un sonido. Venta confirmada. El número brillaba en la pantalla como una pizarra limpia. Lo cerré y lo dejé a un lado, justo cuando mi teléfono se iluminaba, al principio. Un par de llamadas de números desconocidos. Luego apareció el nombre de mi padre, después mi tía, luego mi padre otra vez. No contesté. En cambio, puse el teléfono boca abajo sobre la encimera, dejándolo vibrar contra el granito. Mientras tomaba una botella de vino, el corcho salió con un leve estallido. Serví una copa. Volví al balcón y me apoyé en la barandilla abajo. Las luces de los autos se movían como venas de luz a través de las calles de la ciudad. Para la mañana, murmuré al horizonte. Comprenderán el precio de haberme echado. Al amanecer, mi teléfono no dejaba de vibrar y las súplicas apenas habían comenzado. La luz que entraba por mis ventanas era cálida y dorada, atravesando las encimeras de mármol en franjas. Mi apartamento estaba en silencio, salvo por el leve silbido de la máquina de espresso. Estaba sentada en la isla de la cocina, con la bata floja en la cintura, una pierna cruzada sobre la otra. El teléfono, boca arriba junto a mi taza de café. Se iluminaba cada pocos segundos como si peleara por mi atención. 96 llamadas perdidas. 12 horas, el grupo familiar era un caos. La mitad de los mensajes suplicaban, la otra mitad me acusaban. Deslicé el dedo lentamente, dejando que las palabras cayeran una a una. Cariño, podemos hablar de esto. Escribió mi tía Marie, la misma mujer que una vez me dijo que era demasiado fría como para que alguien me amara. Mi tío, que jamás recordaba mi cumpleaños, ahora de pronto me llamaba princesa. Y luego llegaron los otros. Estás destruyéndonos. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Llámame. Ya tomé un sorbo lento de café. El amargor era perfecto. En la quinta llamada de mi padre, decidí contestar. ¿Qué hiciste? Soltó, sin ningún tipo de saludo, su tono era seco. Del tipo que usaba cuando un negocio se venía abajo, removí una cucharada de azúcar en mi taza. Recuperé lo que era mío. Has arruinado el nombre de la familia. Ladró. El compromiso de tu hermana está por todas las páginas sociales y ahora has saboteado su futuro. ¿Y para qué? Una venganza mezquina. Dejé que el silencio se alargara, la cuchara reposando en la taza. Podía oír su respiración al otro lado, agitada, irritada. No pensaste 2 veces antes de humillarme en público, dije por fin. ¿Por qué debería yo pensarlo 2 veces antes de decir la verdad? Así no es como las familias resuelven las cosas, dijo, subiendo la voz. Qué curioso. Respondí en voz baja. Porque lo que tú me hiciste tampoco es como las familias. Deberían manejar las cosas. Colgué antes de que pudiera responder. Acababa de dejar el teléfono cuando sonó el portero automático. La voz del conserje llegó por el altavoz, vacilante. Señorita Merritt, sus padres están en el vestíbulo. Están pidiendo subir. Miré hacia las puertas del ascensor en el pasillo, imaginando a mis padres saliendo a mi espacio como si les perteneciera. Hoy no, Greg, dije con un tono sereno. Diles que no estoy disponible. Hubo una pausa. Entendido. El zumbido se cortó. Me quedé allí un momento, las manos envueltas en mi taza de café, dejando que el calor se hundiera en mis palmas, y sin previo aviso, se deslizó un recuerdo antiguo. Yo, con 19 años, de pie fuera de la casa de mis padres con un suéter delgado en diciembre, esperando que alguien respondiera a la puerta. Estaban celebrando una de esas cenas solo para la familia. Podía ver la luz de la lámpara del comedor derramándose sobre la entrada. Oler el asado a través de la puerta. Mi madre la abrió apenas lo suficiente para decirme: esta noche queremos mantenerlo en privado. Luego la cerró de nuevo. El frío que sentía aquella noche, en realidad, nunca se fue. Me giré hacia la encimera, apartando el recuerdo. Mi portátil seguía allí desde anoche. Lo abrí de nuevo. Pero esta vez no estaba revisando cuentas ni inversiones. Abrí un documento en blanco, mis dedos firmes sobre las teclas. La declaración sería directa, sin lenguaje florido, sin apelaciones emocionales. Solo hechos. Anunciaría la venta de mi participación en Merat Haspatelati, mi desvinculación total del negocio familiar. Mi nombre saldría de todos los contratos, de todos los registros públicos. La prensa lo recibiría antes del mediodía. Ellos lo sabrían de la misma manera en que yo me enteré del compromiso de mi hermana.
mediante un espectáculo público. Rodeados de gente, sin forma de ocultar su reacción, miré el reloj, las 11:23, tiempo suficiente para enviar esto y aún servirme otro café antes de que el mundo me alcanzara. Cuando mi declaración llegó a la prensa, la imagen perfecta de mis padres ya comenzaba a resquebrajarse. Me quedé en la isla de la cocina. El portátil abierto frente a mí, las palabras en la página eran deliberadas, lo bastante mesuradas para pasar una revisión legal, pero lo bastante filosas para atravesar cualquier relato brillante que mi familia hubiera tejido. Tecleaba despacio, haciendo pausas entre frases, dejando que cada una llevara su propio peso. Venderé mi participación en Merat Haspatelati, valorada en aproximadamente $19 millones. Debido a diferencias éticas irreconciliables, no tengo más comentarios en este momento, esa parte era limpia, impersonal. Pero luego vinieron las líneas que mi padre leería 2 veces, quizá 3. Fingiendo que no le dolía. Creo que un negocio debe gestionarse con integridad, transparencia y respeto por todos sus colaboradores, pasados y presentes. Cualquier desviación de estos principios inevitablemente erosiona la confianza. No era una acusación, no exactamente, pero ambos sabíamos lo que estaba señalando. Me recosté, leyendo todo una vez más. Cada palabra se sentía firme, como si, finalmente hubiera dejado de permitirles controlar la narrativa. Se la envié a mi abogada, Evelyn. Para una última revisión, la espera fue breve. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Está perfecta. No hay riesgo de responsabilidad. Envíala, no dudé. Seleccioné cada medio en mi lista de contactos, diarios financieros, revistas de estilo de vida. Incluso un par de sitios de chismes que vivían de disputas familiares en la alta sociedad. Y presioné enviar el momento en que mi dedo dejó el trackpad. Una extraña calma me envolvió. Luego vino el zumbido. Mi teléfono se iluminó con alertas de noticias antes siquiera de que cerrara la pestaña del correo. Merit Taeri se retira del imperio familiar. Isaur Merit cita diferencias éticas en una impactante ruptura. Los titulares se multiplicaron como fuego salvaje. Uno en particular hizo que el pecho se me apretara. No por miedo, sino por el recuerdo vívido que despertó. Fuentes afirman que el conflicto comenzó en la fiesta de compromiso de su hermana. En un instante, volví a ese salón de baile. El aire denso con perfume y champán, la mano de mi hermana enlazada al brazo de nuestro padre mientras sonreían para los fotógrafos. El momento en que la mano del guardia de seguridad se cerró sobre mi codo. Por aquí, señora. La oleada de vergüenza, la risa contenida de mi propia madre, aún ardía. Dejé que el recuerdo me alimentara, y la calma se convirtió en algo más filoso. Horas después, el efecto dominó, ya llegaba a la puerta de la casa de mis padres. El teléfono fijo de su finca sonaba una y otra vez. Cada llamada era o bien un periodista buscando declaraciones, o un viejo conocido preguntando qué demonios estaba pasando. Equipos de cámaras se alineaban en el borde del césped perfectamente recortado de mis padres. Lo sabía porque uno de esos amigos, más un espía familiar, en realidad, me envió una foto. Mi hermana, siempre estratega, publicó una imagen de sí misma con una copa de vino en la terraza. Con el pie de foto, la familia por encima de todo. La sección de comentarios se volvió contra ella en cuestión de minutos. ¿Por eso humillaste a tu hermana?, escribió alguien. Por encima de todo, salvo cuando hay dinero de por medio, escribió. Otro trató de borrar los peores, pero las capturas de pantalla viajaban más rápido que su botón de eliminar. Mientras tanto, mi propio teléfono zumbaba con mensajes de primos y parientes lejanos que no escuchaba desde hacía años. ¿Sabes qué? Siempre estuve de tu lado. Nunca estuve de acuerdo con lo que te hicieron. Las mismas personas que guardaron silencio en cada desprecio ahora se apresuraban a reescribir su propia historia a media tarde. El alboroto frente a su casa se había disipado, pero sabía que no había terminado. Ni de cerca llevé una taza. Deté a la ventana y me acomodé en el sillón, observando el mundo moverse afuera. Corredores que pasaban, un repartidor equilibrando 2 cajas. Una mujer paseando a su perro con un abrigo rosa. Era una escena tan ordinaria, casi surrealista. Frente a la tormenta que acababa de desatar, fue entonces cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, sin nombre, sin foto. Solo un número desconocido. No tienes idea de lo que has comenzado. Me quedé mirando esas palabras un largo rato. El vapor del té subiendo hasta mi rostro. Quien lo enviara tenía razón en una cosa. Esto era solo el comienzo, y ese único mensaje bastó para hacerme ver que no iban a jugar limpio. 2 mañanas después, estaba a mitad de mi primera taza de café cuando el conserje llamó a mi unidad. Señorita Merit, hay una entrega urgente para usted creo que es de un bufete de abogados. Su pausa lo dijo todo. Minutos después, estaba de pie en la puerta con un sobre pesado, color crema en las manos.
De esos con sello en relieve y demasiado peso como para traer buenas noticias. Mi nombre estaba impreso en letras mayúsculas perfectas. La dirección de retorno, los abogados de mis padres, lo llevé adentro. Lo dejé sobre la encimera y lo abrí con el mismo cuidado lento que usaría con una carta del IRS. La primera página era, tajante, notificación de intención de iniciar acciones legales. Aparentemente, yo era culpable de incumplimiento del deber fiduciario. Difamación de carácter e interferencia intencional en relaciones comerciales en curso. En español sencillo, me acusaban de hacer caer acuerdos y de arruinar el nombre Merat. Leí todo sin parpadear, luego lo dejé plano sobre el mármol. Los bordes se curvaron ligeramente. Como si el papel mismo no tuviera la columna para enfrentarse a mí, no pude evitarlo. Una sonrisa se asomó a la comisura de mi boca. Había estado esperando esto. Antes del mediodía, estaba sentada en una mesa de rincón en una pequeña cafetería junto a Evelyn. Mi abogada del lugar era tranquilo, música suave de fondo. El tipo de sitio donde las conversaciones serias no suenan a planes de guerra. Ella vestía su habitual traje gris carbón y sus gafas. Esa presencia que hace sudar al abogado contrario antes de que abra la boca. Revisamos la carta línea por línea. Subrayaba frases con un bolígrafo rojo, murmurando para sí. Vago, inaplicable, sin fundamento. Este es casi ridículo. Le deslicé una carpeta por la mesa. Contratos, actas de junta. Cartas de renuncia, todo firmado y fechado. Todo se hizo como marca el reglamento, dije. Y tengo copias de respaldo en 3 lugares. Evelyn hojeó el paquete. Sus labios apretándose en una línea fina y satisfecha. Te has cubierto bien. La mayoría de esto es humo. Pero tocó la mesa con el dedo, podríamos hacer más que simplemente rechazar esto. Fue entonces cuando me lo planteó. Presentar una contrademanda por remoción injusta de la Junta. Trato hostil y daño reputacional, han estado jugando este juego durante años, dijo. La diferencia es que ahora tú tienes el rastro documental y el coraje para contraatacar. Ni siquiera necesité pensarlo. Hazlo, y asegúrate de que nuestra respuesta sea educada. Pero lo bastante filosa como para que sientan el filo al leerla. Cuando salimos del lugar, el sol del mediodía rebotaba sobre los capós de los autos, y yo me sentía más liviana de lo que me había sentido en semanas. No porque hubiera terminado ni de cerca, sino porque por primera vez sabía que ya no estaba simplemente reaccionando. Estaba dando el primer paso de esa noche de regreso en mi apartamento. Abrí mi cuenta privada en redes sociales, esa que solo tenía un público selecto, personas que ya sabían la verdad o que necesitaban saberla. Escribí una sola frase, bastante corta para arder, sin mostrar la cerilla. Si juegas con fuego, no te sorprendas cuando el humo te siga hasta casa. Presioné publicar, la reacción fue instantánea. Me gusta, emojis de sorpresa, mensajes de gente con la que no hablaba desde el instituto. Y entonces apareció mi hermana. Su respuesta empapada en azúcar, algunos sabemos cómo mantenerlos. Asuntos familiares en privado, era como si me hubiese entregado otra prueba más para el juicio. Cada palabra que escribía, cada tono condescendiente, alimentaba aún más mi caso. Cerré la app y dejé el teléfono boca abajo, dejando que las luces de la ciudad brillaran contra el vidrio. La guerra no estaba por venir, ya estaba aquí. La mañana siguiente, el humo no solo estaba en su casa, estaba en todos los noticieros. Mi teléfono parecía haber pasado por una tormenta. Más de 100 mensajes sin leer, docenas de llamadas perdidas y alertas de noticias apilándose una tras otra. Me deslicé fuera de la cama. Me envolví en una bata y caminé hacia la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras dejaba la taza junto a mi tablet. Un solo toque en la pantalla, y allí estaba. El nombre de mi familia. Mi rostro, y titulares que habrían hecho que mis padres se atragantaran con el té del desayuno. Cada medio local importante lo cubría, y algunos blogs nacionales de negocios ya lo habían recogido. La televisión en la esquina transmitía un segmento matutino de noticias, y ahí estaba ella, mi madre, sujetando su bolso de diseñador como si fuera un escudo, mientras atravesaba un grupo de reporteros frente a su entrada enrejada. Sin comentarios, dijo con voz cortante, las gafas de sol ocultándole los ojos, siguió caminando. Pero no lo bastante rápido para evitar la siguiente pregunta. ¿Es cierto que obligó a su hija a salir de la empresa? Luego mi hermana, hablando ante otra cámara, afuera de lo que parecía una floristería. Todo ha sido un malentendido, dijo con una sonrisa, solo para tropezar en su siguiente frase. Ella, bueno, renunció porque quería enfocarse en otras cosas. Javis personales, casi me atraganto con el café. Javis personales. Eso era lo mejor que podían inventar. Me senté en la isla de la cocina, comiendo tostadas y tomando nota mental de cada inconsistencia. Si no podían mantener sus versiones alineadas, ni las primeras 24 horas,
Las grietas no tardarían en abrirse. Alrededor de las 10, mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Casi lo ignoro, pero la curiosidad ganó. ¿Y Sorya Merritt? Preguntó una voz. Sí, habla Mark Levan. De Business Leye. Su padre acaba de ser cuestionado en una conferencia inmobiliaria sobre sus declaraciones. Me recosté en la silla. Intentó reírse del asunto, pero cuando lo presionaron, dijo, ella estaba mal informada y actuando desde la emoción. Cuando alguien preguntó por los informes de auditoría que faltan, tartamudeó. Cambió de tema y culpó a las condiciones del mercado. Está generando olas. Le agradecí la llamada, colgué, y por primera vez esa mañana sentí una punzada de satisfacción. Mi padre siempre se había enorgullecido de ser inquebrantable en público, y ahora estaba tropezando frente a sus propios colegas. Eso no se olvidaría. No mucho después, mi bandeja de entrada comenzó a iluminarse con mensajes privados. Un ex miembro del consejo, alguien que siempre había mantenido distancia, escribió: lamento no haber hablado antes. Vi cosas sobre las que no debí guardar silencio. Llámame cuando puedas. Un antiguo contacto del departamento financiero envió una hoja de cálculo con una nota breve. Tú no aprobaste estas transacciones, ¿verdad? Con un solo vistazo, supe que la mitad de esos acuerdos se habían realizado después de que borraran mi nombre de la cadena de aprobación interna. Respiré hondo, dejando que las piezas se encajaran. Ya no estaba solo reconstruyendo mi salida. Estaba trazando el patrón de lo que venía ocurriendo mucho antes de que me fuera. Al caer la tarde, el sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo de dorado los edificios frente a mi ventana. Fue entonces cuando llegó un correo electrónico desde una dirección que no reconocía. Frontline Investigates querían que me sentara para una entrevista en cámara, y esta vez sería en público y bajo mi propia voz. Prometieron imparcialidad, una oportunidad para aclarar los hechos. No respondí de inmediato. En cambio, contesté con una contrapropuesta: reúnanse primero conmigo, sin cámaras, sin compromisos. Si hablaban en serio, aceptarían. En menos de una hora llegó la respuesta: lo organizaremos para mañana por la tarde. Cerré el portátil, me serví otra taza de café y me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo la ciudad zumbaba allá abajo. El ruido de afuera no era nada comparado con el que se acumulaba dentro del pulido silencio de mi familia. Y yo tenía la paciencia para dejarlo expandirse. Pero lo que me mostraron en esa reunión transformó mi plan silencioso en una guerra total. A la tarde siguiente, entré en el murmullo tenue de un restaurante elegante, apartado de la calle concurrida. La anfitriona me condujo a un reservado junto a una ventana alta, donde ya me esperaba el productor de Frontline Investigates. Se levantó al verme llegar y me ofreció un apretón de manos cortés. Gracias por aceptar reunirte, dijo, volviendo a sentarse. Intercambiamos unos minutos de conversación trivial, recomendaciones del menú, el clima. Hasta que el camarero vino a tomar el pedido. Solo entonces se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Creo que deberías ver esto antes de hablar de cualquier otra cosa, dijo. Sacando algo de su bolso de mensajero, sacó una pequeña memoria USB sin marcar y la colocó con cuidado sobre la mesa entre nosotros. No la toqué. ¿Qué contiene? Su mirada se desvió brevemente hacia el camarero que rellenaba nuestros vasos. Luego volvió a mí. Documentos internos. Alguien del círculo de tu familia nos los pasó. No quiso ser identificado, pero quería que tú los tuvieras. Mis dedos ardían por tomarla, pero mantuve las manos entrelazadas. ¿Por qué a mí? Porque esto no es solo una historia, dijo. Parece algo personal. Dirigido. Asentí lentamente, guardando la unidad en mi bolso, sin cambiar de expresión. Lo agradezco, dije con tono neutro. Pero si voy a hablar en público, primero debo verificar lo que hay aquí. Terminamos el almuerzo sin volver al tema. Cuando nos despedimos en la puerta, me dejó con un simple: ten cuidado. La advertencia quedó flotando en mi mente mientras conducía de regreso a casa. La tarde comenzaba a sentarse. El cielo estaba teñido de rosa pálido y oro. Aparqué, subí a mi apartamento y cerré la puerta con llave detrás de mí dentro. El silencio se sentía más pesado de lo habitual. Dejé el bolso sobre la encimera, me preparé una taza de té y llevé el portátil al sofá. Cuando finalmente conecté la memoria USB, se abrió una carpeta, docenas de subcarpetas ordenadas por fechas y temas. Mi pulso se aceleró. Hice clic en una al azar. Allí estaban los registros de transferencias bancarias entre cuentas de la empresa y cuentas personales con el nombre de mi hermana, actas de reuniones donde mi nombre había sido borrado de decisiones clave a las que yo había asistido. Y luego, peor, capturas de pantalla de mensajes de texto entre mis padres y mi hermana. Me obligué a leer cada uno. Aunque las palabras me ardieran, se burlaban de la idea de sacarme antes de que se diera cuenta.
Mi hermana se jactaba de que ella se cree todo lo que papá le dice. Mi madre respondía con un emoji de risa y escribió: confía demasiado para su propio bien. Me recosté el té sin tocar, dejando que el peso de todo aquello se asentara. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con los meses previos a que me apartaran de las 9. Había abierto cada carpeta, cada archivo. El shock se había transformado en algo más afilado. Una claridad fría, enfocada. Saqué un bloc del cajón y empecé a enumerar los puntos clave, ordenándolos en una línea de tiempo: transferencias, ediciones de reuniones, comunicaciones privadas, cada uno era una pieza del patrón más amplio. Cuando terminé, escaneé las notas en una carpeta segura. La encripté y envié una copia a mi abogada con una sola palabra en el asunto: seguro. Entonces me quedé allí un largo rato, golpeando suavemente el bolígrafo contra la mesa. Pude haberlo hecho público en ese instante. Dejar que el mundo viera cada detalle sucio. Pero eso les habría dado un blanco claro contra el cual unirse. No quería que perdieran el equilibrio. Quería que dudaran. Así que tomé una sola captura de una de las conversaciones. Una línea en la que mi hermana había escrito: jamás tendrá el valor para INF rentar N o ese punto, la recorté con precisión, sin mostrar ningún contexto adicional, y adjunté la imagen a un mensaje breve. ¿Quieres explicarme esto antes de que lo haga yo? Se lo envié al número personal de mi hermana y dejé mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Cuando finalmente me fui a dormir, el apartamento estaba oscuro y en silencio. No esperaba que respondiera de inmediato, pero a las 2 de la madrugada, mi teléfono se iluminó, 5 párrafos largos, llenos de excusas, contradicciones y puro pánico. Y entre líneas. Confirmó más de lo que se dio cuenta. Su respuesta llegó a las 12 m, 5 párrafos de pánico que me dijeron todo lo que necesitaba saber. Al amanecer, la luz del sol se colaba entre mis persianas, pero yo ya estaba en el escritorio, con el café en una mano y el portátil abierto. Leí su mensaje otra vez, esta vez despacio, marcando los puntos donde sus excusas se deslizaban hacia confesiones. Ni siquiera podía sostener su propia versión. Culpaba a papá en una frase, luego decía que todo era solo negocio. En la siguiente tomé capturas de pantalla, etiquetándolas con orden antes de enviarlas a mi abogada. No tenía prisa. Quería que ella y mis padres se cocieran un poco más, en sus propias palabras. A media mañana, me había mudado a la mesa de la cocina. Repasando la pila de notas que hice con la memoria USB, apenas había terminado mi segunda taza de café cuando mi teléfono vibró. Una alerta de una app de noticias que ni siquiera recordaba haber descargado. Última hora, fuentes cercanas al caso revelan fractura interna en una reconocida empresa familiar. Toqué para abrirla. Allí estaban fragmentos de los mismos documentos que había leído la noche anterior, cuidadosamente editados para proteger algunos detalles, pero igual de condenatorios: transferencias bancarias, actas de reuniones con mi nombre eliminado, líneas de hilos de mensajes que coincidían con los que yo tenía completos, la nota firmada por una periodista famosa por sus fuentes infalibles. No tenía que preguntarme quién filtró eso. Las fuentes del productor estaban trabajando más rápido de lo que imaginé. En una hora, mi teléfono no paraba de sonar. Amigos, antiguos colegas, incluso un primo lejano con el que no hablaba desde hacía años. El nombre de mi hermana estaba en tendencia a nivel local. Justo al lado del de mi padre, las frases del artículo eran tan afiladas que podían cortar vidrio. Y cada una iba respaldada por pruebas tan sólidas que negarlas los haría quedar aún peor. Alrededor del mediodía, encendí la televisión. Un presentador local hablaba sobre imágenes de mis padres en una gala benéfica de la primavera pasada. Sonriendo frente a las cámaras, el titular en pantalla decía: empresa familiar bajo escrutinio por presunta mala gestión. Silencié el volumen y simplemente observé sus rostros en la pantalla. La compostura parecía quebradiza ahora, para media tarde. El caos ya había llegado al interior de la empresa. Un excompañero me escribió: la gente está perdiendo la cabeza en la sala del consejo. Nadie sabe qué viene después. Entonces, llegó el video de alguien dentro. Había filmado a papá en una reunión privada semanas atrás, recostado en su silla diciendo: teníamos que sacarla para mantener el control dentro de la familia. Y la forma en que dijo familia dejaba claro que no se refería a mí. Lo vi 2 veces. El sonido no era perfecto, pero no hacía falta. El daño ya estaba hecho. Esa noche comenzaron a surgir aún más filtraciones desde dentro de la empresa: correos, cambios de políticas, incluso anotaciones presupuestarias donde mi hermana aprobaba gastos que luego negó haber firmado. Yo me mantuve en silencio, dejando que la tormenta creciera por sí sola. A veces, la mejor jugada es quedarse quieta y ver cómo tus oponentes se desgastan solos. Poco después de las 9, mi teléfono sonó.
El identificador decía, casa, el viejo número fijo que mis padres habían conservado durante décadas. Casi lo dejé ir al buzón de voz. Pero la curiosidad ganó, la voz de papá fue la primera. Medida, como si intentara con demasiada fuerza sonar tranquilo. Necesitamos hablar, dijo, no por teléfono. En persona, mamá intervino. Su tono más cortante. Esto ya ha ido demasiado. Lejos, podemos llegar a un acuerdo, si estás dispuesta a ser razonable. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se estirara lo justo para hacerlos moverse incómodos en sus asientos, donde quiera que estuvieran. Les escucho, dije finalmente. Expusieron ideas vagas, resolverlo todo en privado. Evitar más vergüenza. Ni una palabra sobre hacer lo correcto. Ni una sola disculpa. Cuando se detuvieron, esperando que aceptara. Mantuve la voz firme, si vamos a reunirnos, será bajo mis condiciones. En la oficina de mi abogada. Ese es el único lugar donde esta conversación va a suceder. Papá exhaló con fuerza, como si le acabara de decir que su cheque había rebotado. Mamá murmuró algo por lo bajo, pero alcancé a oír la palabra desagradecida. Mi abogado se pondrá en contacto, dije, y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa, dejando que el silencio volviera a inundar la habitación. Por primera vez en meses, sentí que el equilibrio empezaba a inclinarse. Les dije que nos reuniríamos bajo mis condiciones en la oficina de mi abogada. Eso les dolió más que los titulares. Una semana después, salí del ascensor hacia el vestíbulo del piso 27. El bullicio de la ciudad amortiguado por gruesos muros de cristal. La recepcionista me saludó con una leve inclinación antes de guiarme hacia la sala de conferencias. A través de la puerta de vidrio ya podía verlos. Mamá, con sus pendientes de perlas. Papá, con los brazos cruzados. Y mi hermana, jugueteando con el teléfono. Sus rostros tensos, como si hubieran practicado mostrarse unidos, pero se les hubiera acabado la energía. Mi abogado, Mark, se levantó cuando entré. Yesan, dijo, señalando la silla a su derecha. Dejé el bolso. Me senté con calma y abrí la carpeta de cuero que había traído. El aire en la sala pesaba. Mark no perdió el tiempo. Estamos aquí para resolver esto de una forma que evite más daño para todos. Estos son los términos. Su voz era tranquila, firme. Ese tono, que no abre espacio para el debate, deslizó un documento por la mesa. 1. Ustedes ceden de inmediato toda participación restante en la empresa Mi Clienta. 2. Emiten una declaración pública conjunta que limpie su nombre. 3. Reembolsan los fondos en cuestión documentados aquí, dentro de los próximos 60 días. Papá se inclinó hacia adelante. Los nudillos blancos. Esto es un robo, dijo. Construimos esa empresa juntos, no respondí con tono parejo. Yo construí mi parte, mientras ustedes me borraban de ella. Esto no es un robo, es corrección. Mamá soltó una risa fina. De esas que usaba en los almuerzos del club de campo. Sigue siendo nuestra hija. No tenemos por qué ser enemigos. Intentó tirar de algún recuerdo olvidado. ¿Recuerdas el verano en la casa del lago? Tú y tu hermana. Bastan, mi voz la cortó en seco. Puedes enumerar cada picnic y cada mañana de Navidad. Pero nada de eso. Borra lo que hiciste en la sala del consejo. Ni las mentiras que contaron para dejarme fuera. Mi hermana por fin habló. Solo queríamos unidad. ¿Querían proteger el nombre de la familia tirando el mío a la basura? Pregunté. No protegieron a la familia. Protegieron el control. Por un momento. Nadie se movió. El tic-tac del reloj de la pared era el único sonido. Mark aclaró la garganta. La decisión es simple. Firman, o procedemos con las demandas pendientes y el resto del material va a la prensa. Se miraron entre ellos. Ese intercambio silencioso entre personas que saben que están acorraladas. Papá tomó la pluma primero. Su firma fue rápida y fuerte. Como si solo quisiera terminar. Mamá dudó, pero la siguió. La mano de mi hermana temblaba mientras firmaba. Los ojos fijos en la mesa. Nadie dijo lo siento. No necesitaba que lo hicieran. Mark recogió los documentos. Los guardó en una carpeta sellada con la palabra completo y la cerró en su maletín. Nosotros nos encargamos del resto, me dijo. En voz baja, me levanté, empujando la silla hacia adentro con cuidado deliberado. Hemos terminado aquí de afuera. La luz de la tarde ya comenzaba a desvanecerse. No corrí a casa. En su lugar, conduje por la costa, las ventanas abajo, el aire salado, cortando los restos de tensión. Para cuando entré en mi garaje. El cielo era un naranja profundo y resplandeciente. Me quité los zapatos en la entrada y caminé directo hacia la terraza. El océano se extendía frente a mí, infinito y constante, las olas capturando los últimos destellos dorados del día. Me senté, dejando que la madera tibia bajo mis pies descalzos me envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba repasando sus palabras ni planeando mi próximo movimiento. Los papeles estaban firmados.
La participación era mía. La verdad pública, ellos me habían quitado años, pero jamás me quitaron la voluntad. Pensé en lo pequeño que se sentiría ahora su mundo. Estrecho, vigilado. Lleno de sombras que ellos mismos habían creado, el mío estaba abierto. El horizonte se difuminaba, donde el mar se encontraba con el cielo, y me di cuenta de que ya no necesitaba mirar atrás. Aquí termina mi historia, pero tal vez la tuya apenas comienza.